Hola, soy Juan David Aristizábal y les voy a contar 3 tips, los más importantes para emprender. Y estos son mentiras, no los voy a contar todavía. Tienen que ver la conversación que tuvimos en Emprendetalks y se los cuento. ¡Vamos! Juan David, bienvenido. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos conocer un poquito más de ti para empezar. Entonces, ¿quién eres? El camino que has trazado desde Buena Nota, luego con todos tus proyectos, MTV, Suiza, Forbes. Un poquito detrás de todo esto, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste hasta el día de hoy acá? Mil gracias a ustedes por esta invitación. Yo creo que pues todo arranca como de la historia familiar. Yo vengo de una familia que por muchos años se dedicó a cultivar y exportar café. Tuvimos una bancarrota muy difícil y la gran pregunta para mi familia era qué nos había pasado. Y muchas veces la respuesta era el dólar, nos están pagando muy poquito, lo que fuera. Pero a mí me quedaba la duda, era cuál es la profundidad detrás de que el negocio familiar ha tenido esa bancarrota. Entonces me voy a vivir a los Estados Unidos y en el primer fin de semana yo llego a un sitio que en ese momento no había en Colombia, llamado Starbucks. Yo entro y pido un americano y me cobran $3.50 por una tacita así de chiquita. Para mí fue como evidente de, oiga, algo hicimos muy mal. Y desde ahí se me volvió una obsesión la educación. Yo creo que cuando uno mira todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, mira los problemas empresariales que tenemos, en última siempre hay una palabra que es nuestra respuesta y es la educación. ¿Y por qué me refiero a educación? A mi familia le faltó educarse en mercadeo, le faltó educarse en valor agregado, le faltó educarse en apalancarse en tecnología, le faltó educarse también en cómo lograr tener servicios y producir de manera distinta a lo que estaba haciendo. Yo regreso a Colombia y creo que desde ahí, esto pues hace muchísimos años, tomé la decisión de que yo iba a ser parte de la gente que iba a trabajar para crear proyectos, emprendimientos, iniciativas, ideas alrededor de la educación. Espectacular, increíble ese arranque. ¿Sientes que la inspiración fue ese café de Starbucks? ¿Cómo convertiste esa inspiración en el siguiente paso, de idea a acción? Yo creo que uno tiene como 2 oportunidades y es ver cosas, y creo que la educación le permite a uno ver, le permite a uno cuidar y le permite a uno crear. Y creo que la decisión mía fue, yo vi unas señales, y las señales es qué pasa cuando uno le mete al café, por ejemplo, valor agregado, o sea, le mete conocimiento, qué es lo que puede suceder con eso. Y era como muy evidente que había que hacer algo, o sea, como que qué podemos empezar a crear. Ahí conocí a un cofundador que se llama Juan Manuel Restrepo y decidimos crear Buena Nota, que fue como nuestro primer experimento apalancado en tecnología. Era una plataforma que en ese momento conectaba personas que estaban trabajando en proyectos de educación, conectarlas con aliados o inversionistas. Y eso, en últimas, fue pasar del dicho al hecho muy rápidamente. Y creo que eso se debe en parte a que yo creo que a mí me gusta muchísimo explorar y hacer cosas y ver qué sucede. Con los años pues ya uno va aprendiendo y es, pues si uno logra planear mejor y tiene una estructura, pues le facilita por lo menos prever obstáculos. Pero creo que fue una decisión de vamos a hacer algo y qué, no sé, ni cómo tampoco, pero creo que fue muy importante fue conocer a Juan Manuel. Yo creo que las cosas que son más importantes es trabajar en equipo y conocer gente y tener aliadas o colegas o founders para hacer cosas. Me encanta lo que dices, dijiste, la educación nos deja ver, crear y cuidar. Y creo que eso es parte fundamental de lo que has hecho en toda tu carrera. Pero arranquemos en ese punto con Juan Manuel. Muchos cuando empezamos no tenemos ni idea cómo asociarnos, cómo vender, si ni siquiera logro una idea a un cliente, cómo le vendo a otra persona que se sume a lo que estoy construyendo. ¿Cómo tuviste la fortuna de conocer a Juan Manuel y tus próximos cofundadores? ¿Cómo escoger un buen cofundador al comienzo? Y volvamos a esos como 3 principios de la educación, de ver, crear y cuidar. Yo creo que Juan Manuel, yo lo conocí, llegó en chanclas, bermudas a la universidad. Ajá. Estamos hablando de hace muchos años. Ajá. Y
mi mamá siempre nos dice, les decía a mi hermana y a mí es, cuando ustedes estén en un espacio y vean a gente rara, acérquense a la gente rara. Seguramente con ellos ustedes van a cambiar el mundo. Y Juan Manuel me parecía un tipo supremamente raro, porque yo estaba de camisa de polo, o sea, digamos, distintísimo. Juan Manuel llegó en bicicleta, en chanclas y bermudas a la universidad. Y sin duda yo creo que hoy puedo decir que Juan Manuel es mi mejor amigo, y eso se debe al primer punto, a ver. Yo creo que uno tiene que llegar a espacios y tener la capacidad de ver los lugares, las personas de manera distinta. La visión no es simplemente ver el futuro o imaginarse un futuro. La visión es poder ver el entorno en el que uno está, personas, seres, momentos, situaciones, que en últimas implica estar en el presente. Y creo que hay muchas señales que uno tiene de las personas alrededor, que si uno estuviera más en el presente puede rescatar o tener mayor intuición alrededor de eso. La gente siempre muestra quién es, uno no siempre la ve. Y eso pasa también con los clientes. Uno a veces no ve las señales, no ve y no los escucha, entonces por eso pues no les propone y les crea productos de valor simplemente por no estar viendo. Claro, no, increíble. Entonces ahí me encantó la frase de tu mamá, y es: busca a las personas extrañas, ve a ellas, con ellas puedas cambiar el mundo, y estar presente casi como meditación. Es no estar ansioso por el futuro, pendiente del pasado, sino viendo lo que está ocurriendo. En crear y cuidar, ¿cómo se complementa ahí? Entonces vamos al cuidado, y es difícil crear un proyecto, una iniciativa, si uno no se cuida. ¿Y qué me refiero con cuidado? Primero hay que cuidar la mente. Nosotros todo el día nos hablamos a sí mismos y estamos en una conversación y en un diálogo, y lo primero que uno tiene que cuidar es lo que se dice a sí mismo. Es el mayor cuidado, pero también hay que cuidar el cuerpo. Y cuidar el cuerpo es el agua que uno toma, cómo se alimenta, pero también hay que cuidar el espíritu. Y cuidar el espíritu también tiene que ver con, al final, conectarse con un propósito. Pero eso es desde el punto de vista personal. Pero cuando uno está queriendo crear algo, y por eso es el último elemento, pues uno tiene que cuidar a su partner, tiene que cuidar a la persona que está al lado. ¿Y qué significa cuidar al otro? Y es preguntándole una cosa tan sencilla, es: ¿usted cómo está? Cuando uno mira los resultados de por qué hay gente que no está conectada con su trabajo, se encuentra que la mayoría de la gente siente que en su emprendimiento o su jefe no lo cuida, es decir, no se preocupa por esa persona. Entonces yo creo que hay un principio importante a la hora de uno decidir hacer algo, es que yo tengo que cuidar de mí, cuidar del otro. Pero hoy hay un reto adicional, y es que estamos ante un reto, y es: la humanidad está en peligro. O sea, nosotros podemos dejar de existir como humanidad, y por eso hay que cuidar el planeta, y ese es el segundo elemento. Y eso termina en el último, y es el crear. Y el crear, yo creo que es el resumen, en últimas es la conclusión de las otras dos, porque tiene que ver con el poder. Crear significa tener poder. Cuando uno toma la decisión de hacer algo y de pararse de la cama en los días lluviosos, en los días que uno no quiere hacer nada, y ese día se para de la cama, uno le ganó a ese tigre que le dice a uno: no se pare, no mande la propuesta, no mande el correo electrónico. Y por eso uno gana poder. Uno gana poder cuando toma la decisión de hacer. Y por eso en las últimas se trata de crear y hacer que las cosas pasen. Pero uno, para poder crear, pues tiene que tener capacidad de ver, entender el problema, qué es lo que está sucediendo. Tiene que estar bien, es decir, tiene que haberse cuidado para poder tomar la decisión de hacer algo. Creo que hay mucho sabiduría contenida en muy poco espacio para desagregarlo. Qué interesante cómo se alinea educación con escoger tu cofundador, con cómo vivir una vida sana y óptima. Cuéntame eso, cómo lo aplicaste con Buena Nota. ¿Cómo fue esa primer experiencia y de qué trataba? Ya, nosotros estábamos caminando en la séptima, desde la 35 con quinta íbamos hacia el norte, y nos encontramos a un artesano, y ese artesano estaba haciendo unas cosas con sus manos, con unos tejidos, y Juan Manuel le preguntó a esta persona: ¿usted qué está haciendo? Y la persona nos contestó: yo estoy tejiendo lo mejor de Colombia. Entonces Juan Manuel me dijo: este man que debe estar en un viaje. Pero eso nos sirvió para algo, y Juan Manuel dijo: Juan, ¿y qué pasa si nosotros
montamos algo, una plataforma donde mostremos gente que está haciendo y tejiendo cosas interesantes. Y esa conversación resultó convirtiéndose en buena nota. Pero lo que hicimos con Juan Manuel en ese momento fue ver el entorno, poder oír a una persona que nos estaba diciendo un mensaje, podríamos haber pasado desapercibido con ese mensaje, y tomar una decisión que significaba, bueno, vamos a cuidar algo. ¿Y qué queríamos cuidar en ese momento? Queríamos cuidar a Colombia para hacer un proyecto que ayudara a cuidar a Colombia y en últimas que creara algo que creara para el país. Entonces, yo creo que cuando uno logra como sintonizarse con esas tres cosas, tener la capacidad de ver mucho mejor, cuando tiene capacidad de cuidar mucho mejor, en últimas termina teniendo mayores capacidades para crear y hacer cosas. Esa toma de decisión de crear y empezar termina escalándose y convirtiéndose en un proyecto gigantesco y desatando el resto de tu carrera. ¿Cómo saltas de un primer proyecto al siguiente? ¿Cómo tomas la decisión de pasar a lo que ocurre después? Mira, yo desde que tenía por ahí 4 o 5 años me llevaban a un río en Salento, en Quindío. El río no para, el río siempre fluye, el río se mueve y el río siempre está andando. Cuando uno toma la decisión de hacer cosas, a veces quisiera tener la navegación perfecta y creer que va a tener la navegación perfecta. Pero yo creo que cuando uno se resiste a eso, es decir, cuando uno tiene miedo y el miedo se aparece y uno se resiste a ese miedo, gasta mucha energía en eso. Cuando un proyecto no se da o un proyecto necesita evolucionar, muchas veces le pasa a uno que uno dice, se amarra a él y se amarra a él. Yo creo que uno tiene que ser como el río y es fluir y esto ya no se dio. Y por eso hay tantos fracasos, es porque pensemos en los medios de comunicación tradicionales y se quedaron pensando que eran los líderes de capacidad de generar opinión y llegaron los influencers y los cambiaron y gran parte se debió a que no tuvieron una capacidad de adaptación al cambio y eso se debe principalmente por no ser como el río de fluir, donde uno fluye. ¿Y qué es fluye? ¿Qué veo? ¿Qué está sucediendo? Montémonos en esta nueva barca donde uno pueda navegar con los nuevos problemas que existen en el mundo. Y creo que ese principio, yo creo que yo lo he aplicado entendiendo que el mercado o los problemas que tiene la gente, pues se le presentan a uno. La pregunta es si uno es capaz de ver. Y si uno los ve, pues son una decisión de si yo me subo o no me subo a tratar de buscar cómo fluir con el cambio. Hablemos de esa persona que tiene miedo de fluir, que está de pronto al lado del camino y dice, prefiero huir de la corriente. ¿Qué le dirías y cómo haces para lanzarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ver? Mira, esto es un ejercicio físico, pero cuando yo tengo miedo, lo que hago es saludar al miedo. Y le digo, hola miedo, te abrazo miedo, aquí está el miedo. O cuando tengo envidia o cuando tengo algún tipo de sentimiento, eso yo físicamente trato de abrazar ese sentimiento. Y me ha pasado es que entre más abrazo el sentimiento del miedo, más se relaja el miedo. Entonces es como traer de copilota o de copiloto al miedo, decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Venga, usted hace parte del combo, yo tengo miedo, vamos. Yo creo que al miedo no hay que resistirse, hay que vivirlo, gozarlo, sentirlo, pero hay una frase que Franklin Delano Roosevelt, en el 29 estábamos en una situación económica tan difícil en el mundo, la gente en Estados Unidos estaba buscando retirar el dinero de los bancos, la desconfianza era total y este tipo dice a la gente, confíen en mí. Es difícil decirle a la gente que confíen en alguien cuando cree que hay que sacar la plata del banco, pero les dice lo siguiente y es, hoy, donde ustedes estén, ante todo, hagan algo. ¿Y a dónde voy con eso? Y es que uno, en cualquier circunstancia, en la más difícil y compleja, uno sí puede tomar la decisión de hacer algo. ¿Qué significa hacer algo? Para mí es el día que es lluvioso, el día que yo no quiero levantarme de la cama, el día que quiero ver Netflix, el día que quiero, mejor dicho, hacer nada. Ese día, antes hay que hacer algo. Ese día hay que mandar un correo electrónico, ese día hay que mandar portafolio, ese día hay que escribirle a un cliente.
vences el miedo de las dos maneras, abrazándolo, aquí estás conmigo, pero también haciendo algo. Claro, y tú efectivamente hiciste algo después de dejar fluir, después de Buena Nota. ¿Qué viene después? ¿Qué arrancas después y cómo dejaste fluir el río? Una, una de las cosas que yo creo que pasan en el... Y hay un problema en educación muy grande, es que hay muy pocos los ciudadanos nos involucramos en el tema de la educación. Y con Juan Manuel y otro equipo de personas montamos algo llamado Todos por la Educación, donde nosotros lo que hacemos es, junto a emprendedores, ciudadanos, es movilizar acciones hoy en día en 17 ciudades del país para que mejoren las condiciones en educación. Si Colombia quiere tener mejor emprendimiento, si Colombia quiere tener mejor agro, si Colombia quiere tener mejor justicia, si Colombia quiere tener, tenemos que mejorar la educación. Lo que yo creo es que la educación no se le puede delegar a los secretarios de educación o a los alcaldes o a los gobernadores. La sociedad civil tiene que participar en esto. Y Todos por la Educación ha hecho una labor de generar un grupo de ciudadanos, esto es todo apoyado por el sector privado, medios de comunicación, donde se vuelven agentes presionando para que hagan mejoras en educación. Y ahí yo creo que yo tuve pues como una observación y era, hay que movernos por un lado en influir en la política pública, pero por el otro lado yo tenía que hacer algo adicional. Y ahí fue donde nace ProTalento y es, nosotros dijimos tenemos que hacer algo. Y lo que hemos hecho con ProTalento es trabajar con empresas que necesitan talento, buscar a estas personas en la calle. Tenemos paseadores de perros que en 9 meses hoy en día están trabajando como desarrolladores web full stack. Por una razón que creo que para mí ha sido importante es que a mí me gusta aterrizar las ideas a la acción. Y a veces es supremamente difícil bajar de los dos mundos, es decir, bajar el mundo de las ideas al mundo de la acción es complejo y es difícil, pero empieza uno a validar modelos mentales, es decir, cuando uno tiene una tesis o una hipótesis de cómo resolver un problema y cuando va a la práctica y lo trata de resolver, como es el caso de ProTalento, que estamos dedicados a que Colombia y América Latina exporte talento para el mundo, se da cuenta que aún el problema es más complejo. Y eso me ha llevado a entender que no es un problema con una sola causa. O sea, la mayoría de los problemas son multicausales. Y eso implica pensar de manera sistémica las intervenciones que hay que hacer. Ningún emprendimiento puede resolver todos los problemas, ni ningún Estado puede resolver todos los problemas. Lo que hay que hacer es entender que existe interdependencia. Y cuando uno trabaja desde la interdependencia, se vuelve mucho más cooperante y busca cooperar mucho más, incluso con la competencia que uno tenga. Pero me parece interesante cómo lo piensas, y es, para ti el proceso lógico es Buena Nota, Todos por la Educación, ProTalento. ¿Qué rol juegan los premios que has recibido de MTV, los premios que has recibido el de Forbes, el reconocimiento de haber presidido el Foro Económico Mundial en Davos? ¿Sientes que ese es el objetivo o es un efecto secundario de la labor que estás haciendo? Mira, yo creo que, a ver, uno tiene que enamorarse de un problema. El problema del que yo estoy enamorado es, creo que existe suficiente talento en América Latina que tenemos que buscar todos los mecanismos posibles para despertar ese gigante dormido llamado talento. Ese es el reto que yo tengo, ese es mi objetivo personal, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Espero en la vida morirme estando haciendo eso. ¿Dónde lo estoy haciendo? Hoy en día es una compañía, pero si estoy en un salón de clase, buscaré hacerlo en un salón de clase. Yo creo que no hay que enamorarse de los problemas. Al final, la maestría, es decir, poder hacer una obra de arte, implica estar suficientemente metido en su arte. Yo creo que lo que yo hago, más allá de estar haciendo una compañía, yo me considero que estoy haciendo un arte. El arte mío es ayudar a que la gente tenga mejores talentos para que tenga mejor calidad de vida. Más allá de dónde se expone el arte o cualquier tipo de reconocimiento, bacanísimo, es un micrófono de pronto más amplio y más grande para aportar y decir ciertas cosas, pero realmente creo que lo fundamental en mi caso es que yo quiero ver una obra de arte bien hecha. Y la obra de arte bien hecha implica disciplina, volverla a revisar, meterle fuego a la obra de arte. Y
cuando uno creo que dos seres humanos tenemos la oportunidad de ponernos el título que queramos y vivir desde eso. Y yo, más que un emprendedor, más allá que un profesor, yo me veo como una persona que está siendo un arriero del siglo XXI. ¿Y qué significa ser un arriero del siglo XXI? Es ayudarle a abrir caminos a gente para que tengan mejores oportunidades. Hoy es desde acá. En 3 años, quién sabe qué nos ponga la vida a trabajar en el metaverso. Y entonces soy un avatar en el metaverso. Puede ser desde ahí. No, espectacular. Yo creo que muchas personas como van a percibir esa pasión que tienes por lo que haces, te enamoraste de tu problema, de tu arte, como tú lo dices. Hay momentos en el que te hace ojitos otra cosa, te enamoras de otra cosa. ¿Cómo conduces al final tu vida a ese propósito? Mira, yo creo que hay temas que son fascinantes. O sea, a mí los océanos me causan muchísima curiosidad. Está clarísimo que si cuidamos los arrecifes, podemos mitigar el impacto del cambio climático. Me gusta muchísimo el tema, pero la pregunta es si mis habilidades ahí harían la gran diferencia. Y la respuesta es que yo aún creo que no. Entonces en estos días un amigo que está montando unos NFTs y esos NFTs van para poner y ayudar a cuidar unos arrecifes. De pronto yo tengo más capacidad de ayudarle a entrenar gente que sepa manejar NFTs y con eso él haga un mejor producto. Entonces, digamos que hay temas sin duda que a mí me interesan y me llaman la atención, pero yo aún no me he encontrado con otro problema que me mueva lo que me mueve resolver el problema del talento. Y hay gente que me dice, Juan David, pero es que la inseguridad, ¿por qué tiene que ver la inseguridad con educación? Y es absolutamente todo, porque esa persona, si hubiera tenido mejor educación, mejores oportunidades, no se hubiera ido hacia el camino de la ilegalidad. Pero entonces ¿usted qué le dice al juez que libera rápidamente a alguien que hizo algo malo? Y también mi respuesta es, seguramente al juez le faltó más educación en justicia. Entonces, yo creo que aún no he encontrado otro problema, pero yo creo que es normal uno no encontrar el problema. Y yo creo que hay 2 fases en las que uno debe entender que existen en la vida, y es la fase de exploración y la fase de creación. Y la fase de exploración es que uno tiene derecho a ver 1000 temas, a explorar proyectos, ideas, negocios, miles de cosas que pueden pasar. Y hay otro momento en el momento de la creación y es enfocarse en algo que a uno le guste. Creo que la generalidad ayuda muchísimo a hacer cosas muy enfocadas en resolver problemas. Ahora, a veces incluso yo creo que el problema que uno define, que uno quiera resolver, puede ser súper racional. Ahí este problema me parece interesante, lo voy a resolver. Y yo creo que a veces uno se enamora de los problemas haciéndolo. O sea, yo creo que yo no me he enamorado más de la educación es haciendo, no hace 10 años. Sesgo a favor de la acción, ¿no? Es lanzarse, ver algo y probar. Pero la acción implica ver, cuidarse y hacer. O sea, yo no creo que implique necesariamente tirarse al agua. No, implica pensar, ver, observar, sentir, obvio, después moverse. Pero la energía, que no puede ser destruida ni creada, no necesariamente implica movimiento. O sea, yo lo que a veces necesito es percibir energía y ya con eso estoy empezando a hacer. Cuando yo me sintonizo y veo mi entorno, ya estoy un paso en la acción. Hay gente que es entusiasta y se tira y hace, perfecto. Hay gente que mira y observa, y a veces solo con la observación ya tienen una mayor conciencia del problema. Y eso a veces es mucho mejor que alguien inconsciente haciendo algo. Entonces, creo que, claro, en el mundo del emprendimiento es muy importante el movimiento, y ese movimiento genera una facturación. Pero yo creo que cuando uno es más consciente de para qué lo estoy haciendo, cuál es el problema, es mejor parar un momento, pensar antes de ir a la loca a hacer cosas. Claro, ¿cómo saber
cuándo estoy dejando fluir en el río o cuándo estoy tirándome al agua sin planear. ¿Cómo saber si estoy equivocándome o acertando? Cuando uno está en el presente, la pregunta no está alrededor de si me voy a equivocar o no, o si voy a acertar o no. Yo creo que uno de los hallazgos más importantes de Buda fue entender que el sufrimiento se daba precisamente por estar en el pasado o estar en el futuro. Cuando uno no está en el presente, no sufre. Entonces, si la conciencia le dice a uno, esto es lo que yo tengo que estar haciendo, hágalo. Que el resultado de pronto no sea el indicado, no lo sabemos. Me estoy tirando. Yo creo que uno hay que escuchar mejor y ver mucho mejor el presente. Y no sé si a ti te ha pasado que, dejé el celular o dejé los audífonos. Ese tipo de cosas le suceden a uno porque uno no está en el presente. Y yo creo que es un reto de todos los seres humanos, es un reto para mí, ver más el presente. Y cuando uno está más en el presente, ve más oportunidades, porque uno dice, yo como no había visto eso, y ahí cuando uno ve oportunidades o ve problemas, pues puede crear soluciones que al final significan monetización, significan clientes, significan productos, significa generación de soluciones, que eso tiene un impacto pues, económico. Claro. Entonces, las categorías de equivocado, acertado, terminan siendo innecesarias. Es cómo estás viendo, cómo estás siendo consciente y cómo estás moviéndote hacia adelante. Pues un inversionista me podría mirar mi estado financiero y mirar o la embarraste o lo hiciste bien. Pero el estado de resultados es una foto. No necesariamente va a ser la tendencia y puede ser que precisamente el estado de resultados, ver un estado de resultados es decir, oiga, esto no está funcionando, sí está funcionando. Y creo que eso es súper importante, hay que apalancarse en herramientas que a uno le den fotos de la realidad y de percepción de la realidad. Pero yo creo que lo más clave es estar en constante proceso de ver y ver para uno poder tomar decisiones en tiempo presente, diciendo, ok, esto es lo que está sucediendo, yo tengo que dar un giro, oiga, y hoy hay cada vez más herramientas para ver mejor. Y la data, por ejemplo, y apalancarse en Google Analytics, por ejemplo, para tomar decisiones en el presente sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en una página web. Lo que te permite a ti es poder girar y virar las veces que quieras, pero con la foto en el presente. Entonces, fracasos, obvio, claro que existen, pero es también uno como asimila el presente para tomar las decisiones frente a lo que quiere ejecutar. Hablemos de eso, de cómo pasas de ese propósito, de ese río a diseñar un nuevo negocio, ¿no? La acción está en el presente, pero también por talento. ¿Cómo te diste cuenta que el bloqueo era en financiación del talento, en la formación? ¿Cómo diseñar un modelo rentable? ¿Cómo pasas de la idea a una ejecución muy específica en Google Analytics, una página web, un equipo? Esa transición, ¿dónde se da? Mira, yo creo que el arte del liderazgo es el arte de saber pedir ayuda y de dar ayuda. Y creo que lo que más ha sido importante en el proceso de creación de ProTalento, donde nosotros acompañamos personas a llegar al siguiente nivel para tener un empleo en el mundo de la tecnología, fue haber pedido mucha ayuda. O sea, como desde los fondos de inversión en Estados Unidos que han invertido en nosotros, desde la Bolsa de Valores de Colombia, desde los empleadores, desde los educadores, hemos pedido mucha ayuda. Entonces creo que la mejor forma de uno al pasar de la idea a la acción, yo creo que es pidiendo ayuda para uno poder crear algo. Y la otra es no esperar a tener todo resuelto. O sea, como que emprender es vivir con incertidumbre todos los días y abrazando la incertidumbre. Y esa incertidumbre es no tener las soluciones para producto, operaciones, financiación, sino tenemos estas respuestas, con estas respuestas creamos, con estas otras ejecutamos y vamos avanzando. ¿Cómo se ve el día 1? ¿Cómo se ve el día 1 de ProTalento? ¿Qué hiciste el primer día? No sé si lo recuerdas. Mira, yo creo que eso es un elemento interesante, es porque la conceptualización duró un buen tiempo y pasar del concepto al primer
a la primera convocatoria de talentos, pues creo que fue un ejercicio de tratar de pegar las piezas para salir al aire. En octubre del 2020 salimos al aire con la primera convocatoria de talentos y creo que la respuesta hoy, ayer que estamos celebrando 2 años vamos a llegar a 800 talentos, 90% de empleabilidad, la mayoría de las personas pasan de ganar 0 pesos o estar sin trabajo hasta ganándose casi 3 millones de pesos en menos de 9 meses. Hay muchísima energía involucrada para llegar allá, pero creo que el elemento 1 al elemento hoy es que creo que es la misma energía y la misma vocación de resolver el problema. Hemos cambiado, iterado las formas, los mecanismos, las llamadas, han llegado gente, se ha bajado gente, pero creo que te diría uno gana confianza en uno como emprendedor cuando uno toma la decisión de ser coherente. ¿Qué significa ser coherente? Es pararse de la cama en los días lluviosos, en los días que uno no quiere hacer nada y trabajar los sábados y los domingos, así sea 15 minutos, en una idea que uno tiene. Espectacular. No, Juan David, pues creo que ha sido increíble este espacio. Sé que hay mucho más por conversar. Tenemos que invitarte de nuevo. Pero si tú tienes que dejar un mensaje para esa persona que está escuchando en este momento, esa persona que está en su día 1 o está a 10 días de su día 1, ¿qué le dirías? Yo le diría que abrace todos los sentimientos que tenga. O sea, como si tiene miedo, salude al miedo, dígale que hubo miedo, qué más miedo. Si tiene felicidad, dígale que hubo felicidad. Cuando uno abraza los sentimientos que hay alrededor de crear algo, creo que uno puede fluir más, porque la incertidumbre y la navegación de crear algo pues es difícil y es compleja. Yo creo que emprender es mucho arte y yo creo que tiene gran labor de artista. Y como artista uno hace una obra y hay gente que no le va a gustar, hay gente que no la va a comprar, hay gente que sí la va a comprar. Pero para eso hay que tener como una capacidad de uno abrazar esos sentimientos para poder seguir creando sin necesidad de apegarse al resultado. Claro. Y si estamos con ganas de seguir en contacto contigo, con ProTalento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer contigo? Instagram o Twitter, Juan David Aristi, me pueden encontrar. De una. No, Juan David, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces los 3 tips son los siguientes. Primero, hay que ver. ¿Qué significa ver? Tenemos que estar conscientes del presente, de las oportunidades que existen, de entender nuestro entorno, observar. Segundo, tenemos que cuidar. ¿Qué significa cuidar? Cuidar de nosotros mismos antes de empezar y arrancar cualquier cosa. Tenemos que cuidar de nuestro equipo, cuidar de los otros para poder pedirles y darles ayuda. Y el tercero es que hay que crear. En esos días lluviosos, en esos días que uno no se quiera levantar, es el día que uno se tiene que parar de la cama y hacer que las cosas pasen.